Bueno, entonces vamos a hacer un repaso de todo lo que es modelo entidad-relación y su transformación al modelo relacional, que es el modelo que después vamos a implementar en base de datos. La idea es que siempre el enunciado de una ejercitación de este tipo, ya sea de parcial o de examen final, arranca pidiéndoles que esquematicen el modelo entidad-relación que deriva de la narrativa. La idea es que sigamos la narrativa, que no imaginemos ninguna otra regla de negocio que no esté expresada en el modelo. Tenemos que seguir lo que nos dicen las reglas de negocio, que sería lo que surge del relevamiento que hagamos para desarrollar, digamos, un modelo de datos. Bien, entonces yo empiezo a leer, ustedes me dicen qué es lo que analizan de eso que leemos y lo vamos graficando, en Droio ustedes lo van graficando y después alguien lo comparte. Bueno, dice que un laboratorio de exámenes clínicos nos convoca a realizar un análisis de su sistema de información para su sector de extracción de sangre, parecido al banco de sangre que vimos en otro ejercicio anterior, donde se realizan distintos tipos de exámenes asociados a una investigación en curso. De relevamiento realizado surge lo siguiente. Dice, cuando una persona se presenta por primera vez a realizarse una extracción de sangre, se lo registra como paciente. Generalmente lo que hacemos es una llamada, ¿sí?, a una regla de negocio para no extender en la narrativa y no mezclar tanto la narrativa. Bien, dice, un paciente está identificado con un ID de paciente. Hasta ahí, ya podemos identificar algo de este modelo entidad-relación. ¿Qué podemos identificar? Una entidad fuerte, Una entidad fuerte. ¿Y por qué es fuerte? porque tiene una clave primaria. Porque tiene una clave primaria asociada. Ya cuando me dicen así, ¿sí?, está identificado por, es porque ya estamos viendo una entidad que en este caso es fuerte porque no me dice depende de otra entidad, que sería una entidad de qué tipo. Si me dice depende de otra entidad, débil, exactamente. Bueno, además, dice, se registran tipo y número de documento, nombre y apellido, domicilio, teléfono, localidad, provincia, fecha de nacimiento, sexo, peso, altura y grupo sanguíneo, grupo y factor. Bien, vamos a agregar alguna cosita acá. Tipo y número de documento, ¿qué serían? ¿O qué podrían ser? Claves candidatas. Claves candidatas, o sea, los atributos que conforman una clave candidata. Podrían llegar a ser, pero se ve que acá han decidido identificar al paciente por un ID. ¿Está? Bien, entonces vamos a dibujar una entidad fuerte que se llame paciente. ¿Bien? Pero me está haciendo referencia a localidad y provincia, ¿sí?, que están en la regla 7 y 8. Y dice, las localidades se identifican con un código postal único y se conoce la provincia a la que pertenece. Y las provincias se cuentan codificadas y se conoce su nombre. ¿Qué tenemos ahí? Otra entidad. En localidades tenemos otra entidad. ¿De qué tipo? Fuerte también. También es fuerte, tiene el código postal como clave primaria. ¿Sí? ¿Y provincias qué sería? ¿Otra entidad? Otra entidad. ¿De qué tipo? Fuerte. Fuerte, perfecto, y se conoce su nombre. Bien, ahora ya tenemos tres entidades. ¿Me pueden decir cómo se vinculan esas entidades? Pacientes, localidades y provincias. Con un vínculo, o sea, tomen dos entidades y me dicen, El domicilio de un paciente pertenece a una localidad y ¿el la localidad pertenece a una domicilio? provincia. ¿El O sea, domicilio? no, el paciente, pero El paciente, porque tenemos que hacer referencia a la entidad para hacer un vínculo. Entonces es, el paciente pertenece a Una localidad. a una localidad. localidad, y en una localidad pueden vivir muchos pacientes. Ahí hay un vínculo binario 1 a n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entre localidades y pacientes. Sí, profe. ¿Cuál sería la cardinalidad mínima del lado de localidades?
Dijimos, un paciente tiene una localidad, es un vínculo A1 a N del lado de paciente. Bien, la cardinalidad mínima del lado 1, o sea, del lado de localidades, ¿cómo sería? La mínima. ¿Cómo sería lo lógico ponerla? 1. 1, 1. 1. 1. ¿Hay una dependencia de qué tipo ahí? ¿Cómo se llama esa dependencia? ¿Se acuerdan de que había reglas de integridad en el modelo? Esta dependencia, 1 a n sería, profe. 1 a n se llama, se lo menciona al vínculo, pero cuando yo digo dependencia, ¿sí? En este caso hay una dependencia de existencia. Yo no podría cargar a un paciente, registrar a un paciente, si no existe registrada la localidad a la que pertenece ese paciente. Entonces hay una dependencia de existencia. Generalmente eso se da y se ve, se verifica, porque la cardinalidad mínima del vínculo es 1. ¿Bien? Dependencia de existencia. ¿Y hay algún otro vínculo que tengamos que reflejar entre estas tres entidades? Ya reflejamos pacientes con localidades. ¿Localidad y provincia? Entre localidad y provincia. ¿Y cómo sería ahí el vínculo? ¿Cómo lo llamamos? También de 1 a n, También de 1 a n. ¿Uno de qué lado? de la provincia. Del lado de provincia. ¿Y hay dependencia de existencia ahí? Sí. Lo lógico sería que sí. Entonces, también vamos a tener cardinalidad mínima 1. Ahora, hacia el otro lado de las n de estas dos que mencionamos, podría ser 0 o debería ser 0, porque si no me va a exigir que cuando yo cargue una provincia cargue al menos una localidad, o me va a exigir que cuando yo cargue una localidad cargue al menos un paciente, y no sería lógico. Entonces, del lado n, en cualquiera de estos dos vínculos binarios, la cardinalidad mínima debería ser 0. ¿Estamos hasta ahí? 3 entidades, 2 vínculos binarios, 1 a n. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bien. Entonces, vamos a seguir con la narrativa. Dice, cada vez que el paciente se presenta a realizarse una extracción, un profesional, en este caso enfermero, realiza el proceso de extracción y el paciente se retira. Vamos a ver qué dice sobre profesionales. Dice, los profesionales son enfermeros o bioquímicos. Se identifican con su número de matrícula y se registran tipo y número de documento, nombre y apellido, domicilio, teléfono, localidad, provincia y fecha de nacimiento. Los enfermeros realizan extracción de sangre, los bioquímicos realizan los exámenes asociados a la investigación. Bueno, vamos a leer despacito ahora. Profesionales, según lo que me dice ahí, ¿qué sería? Una entidad fuerte. Es una entidad fuerte. Pero además, ¿qué podría ser? Superclase. Es una superclase, porque me dice que esa superclase, ¿qué se puede identificar en esa superclase? A partir de esa superclase. Dos ¿Es subclases. enfermero? Enfermeros o bioquímicos. Dos de los cuales realizan diferentes cosas. Y si yo tengo que graficar esa jerarquía, ¿sí? ¿De qué tipo de jerarquía estamos hablando? ¿Es disyunta o es solapada? Disyunta. Es disyunta, porque me dice, ¿son enfermeros o son bioquímicos? ¿Sí? No son las dos cosas. Bien. Y me dice que sí o sí son enfermeros o bioquímicos, no me da la alternativa de que haya otros profesionales, en este modelo por lo menos. Entonces, ¿de qué tipo de jerarquía, además de disyunta, estamos hablando? ¿De una jerarquía total o de una jerarquía parcial?
Total, la que tiene 2 rayas. sería. La que tiene 2 rayitas, exactamente. Entonces, además de esas 3 identidades que teníamos, ahora tenemos una jerarquía, que es profesionales, de la que surgen 2 subclases, es una jerarquía disyunta total, una de las subclases es enfermero y otra bioquímicos. La superclase, o la entidad, digamos, se identifica con un número de matrícula, o sea que su clave primaria va a ser el número de matrícula y además todos esos atributos que figuran ahí. ¿Ven algún vínculo con algo que ya hayamos graficado? ¿Con alguna de las entidades que ya tenemos en el modelo? Y que comparten atributos con paciente. ¿Cuáles serían? Y tipo y número de documento, nombre, apellido, Bien, domicilio, comparten local. atributos, pero ¿podríamos agregar a pacientes a esta jerarquía? No. No lo podemos. pero- ¿Por qué? Porque tienen 2 claves primarias distintas. Diferentes, ahí está. Como tienen 2 claves primarias diferentes, nosotros tenemos que identificar separadas la jerarquía de profesionales y la entidad pacientes. Bien, pero de las entidades que graficamos, ¿hay algún vínculo con profesionales? Con localidad y provincia, profe. Con localidad. ¿Qué podríamos decir entonces? ¿Qué vínculo podríamos hacer entre profesionales y localidades? La misma que hicimos con paciente. La misma que hicimos con pacientes, exactamente. O sea que tenemos un vínculo 1N con cardinalidad mínima del lado 1, 1, ¿sí? Porque hay una dependencia de existencia, y hacemos lo mismo que hicimos antes con pacientes. ¿Me siguieron ahí, hasta ahí, cómo identificamos una jerarquía? A mí, profe, digamos, no sé cómo hacer el disyunto con Draw.io. Haces una elipse y adentro le pones la D. Y después digamos, la cajita, el rectángulo donde pusiste profesionales, le tratas de ubicar una raya entre la elipse y el rectángulo. Lo que sí se complica es ponerle otra rayita para decir que es total. Entonces, volvé a dibujar otra rayita y la corres un poquitito con el... no con el mouse, sino con la flechita para, bueno, para el lado que lo hayas dibujado. Si lo dibujaste horizontal con la flechita para abajo y se mueve un poquito. No sé si me seguiste la explicación. ¿Alguien puede compartir hasta ahora el gráfico? Yo si quiero comparto, me falta es completar Mira, eso. en Entity Relation está la doble raya. Mira vos, yo no lo sabía. Ahí dice Francisco. También se puede cambiar el tipo de línea. Cuando hace la flechita... ¿Pero hay tipo de línea doble raya? Sí, hay una que es doble Genial. raya. Bueno, viste, son cosas de Droid que no conozco. ¿Alguien puede compartir? Yo dejo de compartir y alguien comparte. No me hagan decir el nombre. A ver, A mí me falta la parte de los roles, sería. ¿de Estoy los? haciendo. Esto de poner profesional que puede ser, ay, ¿cómo era? Cirujano y... No, el cirujano no, che. El cirujano no le saca sangre a la gente. Eran Ay, bioquímicos y enfermeros. eso, bioquímico. Eso. Eran bioquímicos y enfermeros. Pobre cirujano, si no. Bueno, a ver. Yo lo tengo también. Compartilo, no pasa nada. O Pablo, o cualquiera de los dos. Bueno. Así ganamos tiempo. Miren que esto se tiene que terminar en 1 hora y media, tanto la clase como el parcial cuando lo hagan. Bueno, ahí, perfecto. Miren. Bueno, a la localidad le faltó el nombre de la localidad, nada más. Tenemos profesionales, tenemos número de matrícula, tipo y número de documento, todos los atributos. Está genial. ¿El resto tiene más o menos lo mismo? No.
Sí, lo mismo. Algo que... Ahí toqué algo que no es lo que quería tocar. No estoy viendo la... Ahí está. Bueno. Bueno, está perfecto. Hasta ahí, si estamos todos iguales, estos vínculos, fíjate que no tienen un nombre específico, ¿sí? Por ahí, cuando lo hagan más frecuentemente, pueden poner el nombre de las dos entidades que vincula, o por lo menos, chiquitito, pack, lock, como para... ¿Dónde realmente necesitaríamos un nombre significativo? A ver, si lo pueden decir antes de que tengamos una de esas. ¿Cuándo es débil? Una relación. Cuando es de NM. No, porque también es fíjate que una débil sería más o menos el vínculo que estamos dibujando entre localidad y paciente y entre localidad y profesionales. ¿Hay que pasar la tabla? Cuando hay que pasar la tabla. ¿Y cuándo hay que pasar la tabla? Un vínculo. Cuando es de N a M. Cuando es de N a M. Es el único vínculo que se pasa a tabla, ya sea binario o ternario, no importa la cantidad de entidades que vincula, pero ese vínculo lo vamos a pasar a tabla. Entonces ahí sería conveniente que tenga un nombre más o menos significativo. Perfecto. Lo liberamos a Pablo de compartir pantalla, ¿sí? Y yo vuelvo a compartir la mía. Bien. Vamos a seguir entonces leyendo, ya tenemos profesionales, tenemos pacientes, tenemos localidades, tenemos provincias, y acá seguía diciendo que el enfermero, el profesional enfermero, realiza el proceso de extracción. Vamos a ver qué significa hacer el proceso de extracción para este modelo. Dice, para la extracción se registran fecha, hora, paciente y enfermero que la realizó. Hasta ahí. ¿Qué vemos? Una entidad débil. O una relación. Yo vería una relación, Ah, claro. porque no me dice que hay una entidad, o sea, no me está diciendo hay algo que se llama extracción, que depende de... Si me está diciendo que entre paciente y enfermero hay una extracción, o sea, el enfermero va a extraerle sangre al paciente y se registra fecha y hora. Otra forma de cómo podría haber puesto esta regla, ¿sí? Entonces vamos a tener un vínculo NAM entre paciente y enfermero, o sea, una subclase de esa clase de profesionales que teníamos. Acá es donde se empieza a complicar y tenemos que andar moviendo todo el modelo, es un lío. Pero bueno. ¿Sí? ¿Qué tiene de particular este vínculo NAM? Este en particular, el de la extracción. Hay un Tiene vínculo atributos, que digamos. tiene atributos. Eso es lo que tiene de particular. Y ese vínculo con atributos nos va a traer alguna consideración que hacer en el momento en que hagamos el modelo relacional. O sea, que pasemos a tablas este modelo entidad-relación. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora no. Este texto que está acá al lado, generalmente cuando tenemos un vínculo NAM con atributos, en la misma regla de negocio, aparece algo que lo vamos a utilizar en el momento que hagamos el modelo relacional, que es justamente este texto que dice, un paciente se puede realizar solo una extracción en una fecha determinada. Por ahora no nos agrega nada al modelo entidad-relación, porque ya pusimos fecha y hora en este modelo. Después lo vamos a tener que usar para algo. ¿Estamos hasta acá? Vínculo NM, ¿sí? ¿Cuál sería la cardinalidad mínima de cada lado de ese vínculo NAM? Cardinalidad mínima, ¿eh? 0. Ahí no escuché. No escuché lo que dijeron. No se ve. Yo dije No uno. todavía. A ver,
un profesional, sí o sí va, un profesional enfermero, ¿no? Un enfermero, sí o sí va a tener que tener alguna extracción realizada. Yo registro al enfermero, sí o sí le tengo que poner una extracción. No. No, No. entonces 0. Y el paciente a lo mejor lo tenemos registrado porque vino a hacer otra cosa en el laboratorio y no tiene sí o sí un profesional asociado. A lo mejor ese es más fácil que tenga, pero sería como complicado darle de alta y ponerle al enfermero. A lo mejor el señor viene, yo lo registro y después lo atiende un enfermero. Entonces, de los dos lados va a ser 0. Y generalmente va a pasar eso, que va a ser 0. Y no nos vamos a detener tanto en analizar el vínculo, la mínima cardinalidad de este tipo de vínculos así. Sí en el de 1 a 1 por una cuestión de la dependencia de existencia. Bien, seguimos leyendo. Asociados a la investigación en curso, el laboratorio tiene definido una serie de tipos de exámenes. Bien, vamos a la regla número 4. Dice, los tipos de exámenes están codificados y tienen una descripción. ¿Qué será entonces? Tipos de exámenes. Otra entidad. Otra entidad. ¿De qué tipo? Ya fuerte. Fuerte. Le ponemos un código de tipo de examen y una descripción de tipo de examen como atributos. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Seguimos. La investigación consiste en realizar, finalizado el horario de atención, o sea, yo ya tengo la extracción hecha, guardaré las extracciones en alguna heladera, algo apropiado para mantenerla, y finalizado el horario de atención realizo exámenes a las extracciones realizadas durante el día. Vamos a las 5. Los exámenes pertenecen a un tipo de examen, a una extracción y son realizados por un profesional bioquímico. ¿Me pueden decir qué hay ahí? Una agregación. A ver, una agregación, ¿dónde? Horario. Vínculo de enfermeros con pacientes. Y eso sería, ¿qué parte de esta regla que dice acá? Porque acá dice, los exámenes pertenecen a un tipo de examen, a una extracción y son realizados por un bioquímico. Tipo de examen era la regla 4 que hicimos una entidad fuerte. ¿Hay una ternaria ahí, profe? Hay una ternaria, sí, pero está tipo de examen por un lado, bioquímico, que ya lo tenemos, por otro. ¿Y la extracción? ¿Dónde la tenemos? Claro, la extracción está entre enfermero y paciente. Está entre enfermero y paciente. Y entonces, ¿podemos hacer un vínculo de un vínculo? Porque la extracción era un vínculo hasta hace un rato. Me parece que no. No, no podemos hacer un vínculo de un vínculo. Tampoco podemos dejar la extracción relacionada con el bioquímico y el tipo de examen, porque hay un momento en el que se hace esto que es después de tener la extracción realizada. Entonces, extracción, chicos, que es lo que dijo su compañero antes, es una agregación. Es una entidad de nivel superior que surge del vínculo, en este caso extracción, que había entre paciente y enfermero. Entonces, dibujo un rectángulo que abarque a paciente y a enfermero, al vínculo entre paciente y enfermero que se llamaba extracción, que va a ser el mismo vínculo, o sea, esa agregación va a ser extracción, y lo combino, o sea, lo vinculo en una ternaria a esa agregación con el bioquímico y el tipo de examen. ¿Me siguieron? Bien, profe, mostrar más o menos cómo quedaría, porque me re perdí. No, profe, me perdí. Sí. Acá te lo muestro. Acá falta un vínculo que es entre profesionales y localidades, de lo que estuvimos viendo recién. Después lo agregamos. Pero a ver, teníamos
Fíjense que acá tenemos profesionales, bioquímicos y enfermeros. La disyunta total, ¿sí?, que teníamos recién. Teníamos la extracción que se realizaba entre el enfermero y el paciente, ¿sí? Y tenemos que se arma una agregación con extracción. Esto de las líneas de puntito o punteadas así, lo hicimos para que se note, ¿sí? Para que se note en el modelo que era una agregación. Y entonces tenemos extracción, exámenes, que es un vínculo ternario, entre la extracción, que es la agregación, el bioquímico y los tipos de exámenes, que era esa entidad fuerte de la regla 4. Este vínculo, como hicimos el de extracción exámenes, también tiene atributos que son la fecha, la hora y el resultado del examen. Profe, nosotros no teníamos unido profesionales con localidades. Sí, eso es lo que les dije antes, que acá está faltando ese vínculo. Ah, de bueno. Sí, está faltando ese vínculo. Después lo agregamos. Se los mostré para mostrarles la agregación que me pidieron Profe, recién. ¿y cómo me doy cuenta? Por ejemplo, yo lo que pensé, lo que había pensado era hacer una ternaria entre paciente, enfermero y extracción, y de ahí sacarlo de tipo examen, eso. ¿Cómo me doy cuenta que hay que hacer? Alto. Entre paciente, enfermero y ¿qué? Y extracción, Pero extracción es un vínculo. claro, yo lo había hecho. No podés hacer un vínculo de un vínculo. Con eso ya te tiene que hacer ruido. Cuando vos quieras graficar algo así y decís, hoy tengo que relacionar un vínculo con un vínculo. No puedo. Entonces me fijo, el vínculo es N a M, entonces puedo hacer una agregación. Ah, ok. ¿Está? Bien. O sea, lo primero que tengo que pensar es, sí, tengo que relacionar esto, un vínculo con un vínculo. No puedo. No me lo permite el modelo. Entonces me fijo bien. Che, ¿es un vínculo N a M? ¿Lo estoy pensando bien? Extracción, ¿es un vínculo N a M? Entonces puedo hacer una agregación. Si no, no podría hacer una agregación. Si no estoy pensando mal alguna relación, no la estoy viendo bien. ¿Sí? Sí, profe. A ver, generalmente los enunciados tienen alguna complejidad como la que vimos recién. ¿Sí? Este tiene la jerarquía, la agregación y una ternaria con la agregación. Puede haber otras combinaciones, pero en general alguna complejidad. El parcial de regularidad va a tener. El final, sí, y tiene muchas más entidades. Es digamos, más carga sobre las reglas del modelo. No es que siempre va a haber una agregación. Después no traten de buscar la agregación o traten de buscar la jerarquía o traten de buscar... No, porque no hay una regla para eso, ¿eh? Por favor, se los pido. Bien. Bueno, ¿me siguieron hasta ahí? ¿Puedo seguir? Sí, Bueno, sí, profe. después es más o menos fácil. Bueno, ¿se acuerdan que les dije en la regla número 3, que siempre había algo que refería al modelo relacional? Generalmente, cuando tenemos un vínculo N a M con atributos o cuando surgen estas ternarias, también les contamos algo que después lo vamos a utilizar en el modelo relacional para establecer claves. Entonces, acá también está eso. Dice que en ese vínculo se registran fecha, hora y resultado. En ese vínculo ternario teníamos atributos también. Entonces, cuando hay atributos en un vínculo binario, NAM o ternario, siempre les contamos cómo después vamos a analizar las claves. Entonces dice, un mismo tipo de examen puede ser realizado más de una vez para una extracción en diferentes horas si el examen hubiera fallado. En una fecha y hora pueden realizarse varios tipos de exámenes, pero eso lo vamos a utilizar cuando hagamos el pasaje a tablas.
Bien. Después de estos exámenes dice que hay que comprobar las hipótesis en estudio. Entonces vamos al 6 a ver qué me dice. La regla 6 dice, una vez realizados los exámenes, en base al análisis de los resultados, se indica el estado de la extracción, es decir, si corresponde o no a la hipótesis planteada sobre la que se basa la investigación en curso. ¿Qué es eso? ¿Qué me está indicando esa regla? Un atributo de extracción. Un atributo de extracción, que es estado, que se ve que me lo chusmearon cuando les mostré el modelo, y no vale eso. No, para nada. ¿No? Bueno, buenísimo, mejor entonces. Porque yo no se lo quería mostrar por eso, ufa. Bien. Fíjense que una regla no necesariamente hace referencia ni a una entidad, ni a un vínculo. Puede estar haciendo referencia a atributos que se agregan al modelo que ya tenemos. Una pregunta que me acaba de surgir en la cabeza y que acá no se dio en este modelo, pero se puede dar. ¿Puede quedar una entidad suelta en el modelo? ¿Una entidad fuerte, suelta en el modelo? ¿Sin ningún vínculo a otra entidad? Creo que no. ¿Qué dice el resto? ¿Están todos de acuerdo? No sé para qué estaría si no está relacionado con nada. Bien. Claro, porque si no, no sería entidad de relación. Sí, pero resulta que hay veces que en los modelos necesitamos algunas entidades de parámetros, que de hecho en uno de los ejercicios que ustedes tienen en la práctica existe, no me acuerdo si es hasta el ejercicio 5, después lo vamos a revisar, y esas tablas de parámetros no tienen una vinculación directa al modelo, pero tienen que existir en el modelo. Ejemplo, vamos a suponer que yo diga... quiero asociarla a este modelo, pero vamos a suponer que yo diga lo siguiente. Digo, que está bueno esto. Cuando los pacientes se vienen a hacer extracciones, ¿sí? Se les da un voucher que tienen para ir a tomar el desayuno a algún bar de la zona donde está el laboratorio. Periódicamente esos bares cambian, ¿sí? O sea, hoy el laboratorio contrata un bar, mañana contrata otro. Entonces, lo que se registra es la fecha a partir del cual el voucher es para tal bar o es para otro. ¿Sí? ¿Cómo lo modelizarían? Yo quiero ir a consultar, a ver, che, ¿de qué bar tengo que darle el voucher hoy? Claro, una entidad voucher y los atributos, el bar y la fecha. Bien, ¿y pongo de clave? La calle del bar. No, porque a lo mejor hoy contrato al bar de la calle, qué sé yo, de Boulevard Oroño y mañana la de Junín, pero después pasado vuelvo al de Boulevard Oroño. Pero yo quiero mantener el histórico, ¿eh? ¿Qué le pongo de clave? ¿Y la fecha? La fecha. En un histórico generalmente va la fecha. ¿Tiene vínculo con alguna entidad esto? ¿Es necesario un vínculo con alguna otra entidad? No. Podría tener una entidad voucher con la fecha, el nombre del bar y la dirección, supónganse, a donde tiene que ir el paciente a tomar el desayuno, y cada vez que cambio, agrego en otra fecha tal, y me mantengo el histórico con todas las fechas y los bares a donde fue la gente. Y no necesito, porque no dije quiero codificar los bares y todo esto, no necesito tener un vínculo con otra entidad. ¿Estamos? Pueden existir tablas de ese tipo. Me surgió recién cuando una regla puede tener un atributo más que se agrega al modelo. Bueno, también puede tener una entidad generalmente fuerte, va a ser fuerte, ¿sí? Que no esté relacionada con nada del modelo, pero que la necesito
para el comportamiento del modelo. ¿Estamos? Bien. Ahora ya tenemos el modelo. ¿Sí? ¿Alguien lo pudo terminar? Yo creo que quedó. ¿Que quedó más o menos? ¿Querés mostrarlo? Porque a mí me está faltando el vínculo este de entre profesionales y localidades, que acá está pegado el gráfico y no lo puedo corregir. Si no lo voy a tener, a ver. Y va a ser complicado. Si yo agrego algo acá. ¿Alguien lo quiere compartir? Yo dejo de compartir. Creo que lo tengo. Bueno, Creo que lo tengo. dale. Dale que yo después voy compartiendo entonces lo que vamos haciendo del pasaje a tablas. Vamos a mirarlo una vez, así todos lo tienen presente y vamos a ir haciendo el pasaje a tablas. Perfecto. ¿Lo podés agrandar un cachito? Que yo con mi visión hoy no lo veo tanto. Bueno, le quedó re prolijo. A mí Profesional, me quedó duda. profesional va con ese. Por favor, Me quedó duda. vamos a ser Por profesionales. tocar el. Vamos a ser profesionales, cambiame ahí en profesional, cambiame por profesional con S. ¿Puede ser? Ah. Muchas gracias, porque me duele. Bueno, vamos a pensar y nos vamos a organizar para hacer el pasaje a tabla de este modelo. ¿Sí? Algunos tips. Fíjense que en algún lado no pusiste cardinalidades, pero no hay problema porque en la ternaria lo vamos a manejar. A ver, ¿se pueden achicar, digamos, todas las cosas que entorpecen para que veamos el modelo completo? ¿Cómo? Claro, que me saquen los menús. Y tenemos más espacio para ver el modelo. El de diagrama, estilo, todo eso. Está pidiendo mucho la profe ya. Profe, la multiplicidad de bioquímicos a tipo de examen. ¿Cuál sería? Bueno, por eso, esta es una ternaria. En las ternarias, por convención, la cardinalidad mínima de cada lado de los vínculos es 1, la mínima. La máxima, al menos 2, tienen que ser NM. Al menos 2. ¿Sí? Una sola puede llegar a ser 1 a 1. No nos vamos a detener ahora a pensar esas cardinalidades. Pongámosle toda 1 como mínima y NML. Y ya está. Y vamos a ser felices porque con eso solo ya podemos empezar a hacer el pasaje a tabla. Después, si nos queda tiempo, pensamos en si hay una sola que sea 1 a 1. Acá dice Pablo que en View le podés ir destilando las cosas, pero ahora ya se ve el modelo completo. Bien, a ver, cuando yo hago el pasaje a tablas, es conveniente que arranque por algunas entidades, ¿sí? Que no necesiten tener, sí, o que tengan vínculo con alguna otra entidad para hacer claves foráneas. ¿Cuándo se hace una clave foránea? ¿Cuándo se pasaba una clave foránea en un modelo entidad-relación? Cuando era una clase débil. Una clase débil no tenemos acá. Y si no, ¿cuándo? En los vínculos 1 a n. 1 a n.
con atributos, me parece. No, 1n no tiene atributos. Si tuviéramos atributos en un vínculo 1n, ¿qué pasa? No Van puede- para el lado N. ¿Van para el lado? N de la relación. No. Pensalo bien. Suponete que entre provincia y localidad. Ah, no, sí, está bien. Sí, dijiste el lado N. Está bien. Perfecto. Entonces, ¿la clave foránea para qué lado pasa también? El lado N. Para el lado N de la relación. Con lo cual, ¿qué es lo que nos conviene? Pues estaba pensando en qué es lo que nos conviene pasar primero. ¿Qué entidades nos conviene pasar primero a tabla? Las que están de qué lado? El lado 1. Lado 1 de la relación. Perfecto. Ejemplo, Provincia. provincia. Si pasamos a tabla provincia, vamos a poner el nombre de la tabla, paréntesis y los atributos que tiene esa tabla. ¿Sí? Que son, acá en el diagrama de Sebastián, son código y nombre. A código lo subrayo y le pongo CP, clave primaria, o PK, primary key. ¿Sí? Y nada más. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué otra tabla podríamos pasar? Parecida a provincia. Tipo de examen. Tipo de examen, perfecto. Código de descripción. Es muy parecida. ¿Hay alguna otra? Profe, ¿cuál de las dos tablas se usa de las que están acá en el draw.io? ¿Cómo el de las...? No te entendí la pregunta. Hay dos tipos de tablas Pero ¿para qué querés las tablas? para pasar, para ir copiando así. Ah, no, espérate. Espérate que entonces tenemos un problema del pasaje a tabla. A ver si yo comparto y vemos cómo queda el pasaje a tabla. Mirá cómo está pasado acá provincia. Así se pasa. Contexto. En este caso yo le había puesto ID de provincia y nombre de provincia. ¿Sí? Ah, sí. Pensé que también se podía hacer como están las tablas acá en Y no te el conviene draw.io. después un lío. Pero bueno, No te conviene hacerlo con gráficos. ok. Es más, vamos a ver después que cuando lo pasemos a la base de datos, cuando implementemos esto en base de datos directamente, la herramienta lo grafica. Entonces ya está. No vamos a andar graficando dos veces. Ya es difícil graficar con Droio el modelo entidad-relación, no nos metamos con también el modelo relacional, porque nos volvemos locos. ¿Está? Bien. Bueno, comparto el mío, aunque ya sabemos que nos falta un vínculo entre profesionales y localidades. ¿Está? Bien. Habíamos pasado provincias y habíamos pasado tipo de exámenes. Bien. ¿Qué más podemos pasar? Que no tenga que ponerle después una clave foránea. ¿Habrá algo más? Al parecer, no. Así que vamos a algo que tenga una clave foránea y sea fácil. A ver, ¿qué puede ser? Las localidades. Las localidades, perfecto. Ponemos código postal, nombre de la localidad, código postal va a ser CP, clave primaria. ¿Y qué más? Y va el ID de la provincia. Y va el ID de la provincia. Perfecto. Bien. ¿Qué teníamos que decir con respecto a ese ID de provincia cuando estábamos pasando provincias? Perdón, localidades. Que es una clave foránea. Que es una clave foránea a la tabla a la que hace referencia, una clave foránea a provincias,
Y si fuese distinto el nombre que le pusimos en localidades o provincias, además agregamos el nombre del atributo. ¿Le teníamos que decir algo más? A las claves Si foráneas. era nulo, ¿no? Me Si parece. era nulo, si podía admitir valores nulos o no. En este caso, ¿puede admitir valores nulos ID de provincia en localidades como clave foránea? No, No. ¿Por qué? porque no hay localidad sin provincia. Porque no hay localidad sin provincia. O sea que me lo está diciendo la cardinalidad mínima del lado de provincias, que era 1. Por eso era muy importante que entendiéramos cuando estábamos haciendo el modelo entidad-relación si había una dependencia de existencia. ¿Sí? O sea, si necesitábamos un 1 en la cardinalidad mínima. ¿Se entiende por qué yo les machaqué sobre eso en un momento? Porque acá necesitamos saberlo para poder ponerle, si es nulo o no nulo, una clave foránea. Perfecto. Bien. Ya tenemos pasadas localidades, provincias y tipos de exámenes. ¿Qué podemos pasar ahora? Paciente. Pacientes, podemos pasar pacientes. Bien, va a tener un ID de paciente y todos esos atributos así que tiene ahí. Y además, ¿qué? Código postal y código provincia. Código postal, estamos de acuerdo. ¿Necesito el ID de provincia ahí? Fíjate en el vínculo. Entre pacientes hay un vínculo solo con localidades, no con provincias. ¿Por qué pasarías el ID de la provincia? Acuérdense que esto es como una receta, pero tiene su razón de ser. Fíjense, si yo tengo una tabla pacientes, ¿sí? Voy a una instancia de pacientes. Paciente fulanito de tal, con el tipo de documento. Vive en Rosario, que está en la provincia de Santa Fe. Y voy navegando por el modelo. Lo mismo voy a hacer con el modelo relacional. Voy a buscar la instancia, voy a buscar el registro de paciente, que tiene una clave foránea localidades que dirá 2000, sigue el código postal. Voy a la localidad, busco el registro de localidad en 2000, me dice, tiene una ID de provincia 1, vamos a suponer. Voy al registro 1 de provincia y me dice, es Santa Fe. ¿Necesito entonces el ID de provincia en pacientes? No, no. No, porque lo obtengo por navegar en el modelo o por combinación de las tablas cuando veamos el modelo relacional y cómo extraer información del modelo relacional. Bien, tenemos pasado paciente, le pusimos clave foránea localidades, o sea que código postal es un atributo en pacientes. A su vez decimos código postal es clave foránea localidades, código postal. Bien. ¿Y cómo le decimos con respecto a esto que decíamos nulo o no nulo? ¿Puede admitir valores nulos? No, No, no puede admitir valores nulos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, a ver cómo queda el dibujito. Hasta ahí. Tenemos provincias, tenemos localidades. Acá dijimos ID de provincia es no nulo y es clave foránea provincia. Este no nulo lo podemos poner adelante o atrás, lo mismo. Pacientes con todos sus atributos, código postal a clave foránea localidades, también no nulo. Bien. Y ahí estaba pasado profesionales. Bien, cuando veo una jerarquía, ¿qué tipo de pasaje a tabla puedo hacer? completa, a superclase o a subclase. Bien. Esas eran para la teoría las 3 formas de pasar. ¿Cuál no vamos a usar? Sí o sí, no la vamos a usar. Creo que era subclase. A subclases.
a subclase, porque sería generar mucha redundancia en el modelo. Entonces, la de subclase la omitimos. La tenemos en cuenta porque podemos encontrar cosas así, hechas, ¿sí? En un modelo ya hecho. Entonces la tenemos en cuenta. Pero no la vamos a tener en cuenta para nuestro pasaje a tabla. Podemos decidir todo a superclase. ¿Cuántas tablas obtengo cuando paso a superclase? Una única. Una única tabla. Y si paso la jerarquía completa, ¿cuántas tablas obtengo? En este caso, 3 me parece. En este caso 3, porque obtengo tantas como clases y subclases haya en la jerarquía. ¿Bien? Entonces, ¿qué alternativa eligen? ¿Cuál les gustaría más? Así lo discutimos. Me parece que a superclase porque bioquímicos y enfermeros no tienen atributos por sí mismos, digamos. No tienen No, atributos. no tienen atributos. Bien. Al no tener atributos, lo podemos pasar directamente a superclase. Bien. ¿Y qué perdemos si lo pasamos a superclase? ¿Qué perdemos? No, no sé, profe. Mirándolo el modelo nomás, lo podemos analizar. Las dos entidades. Perdemos, sí, perdemos el reconocer qué cosa de un registro de profesional. ¿Podemos reconocer con los atributos que tenemos si esa persona, si ese profesional es bioquímico o enfermero? Claro, no. No lo podríamos reconocer, porque acá encima no hay un atributo de tipo de profesional, ¿sí?, que nos indique si es bioquímico o enfermero. Entonces estamos complicados con eso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Con lo cual, cuando venga un paciente y tiene que sacarle sangre, ¿sí?, y cuando va a sacarle sangre tenemos que registrar la extracción y podemos llegar a agarrar cualquier profesional, porque no tenemos identificado si ese profesional es bioquímico o es enfermero. Claro. ¿Sí? Bien, a lo mejor eso lo podríamos arreglar poniéndole en una implementación en la realidad, digamos, podríamos ponerle un tipo de profesional y con eso lo arreglamos, ¿sí? Vamos a optar por pasar profesionales solo en esta oportunidad, porque si no sería generar una tabla. A ver, si pasamos jerarquía completa, tendríamos una tabla profesionales con los atributos que tenemos ahí, ¿y qué más? Una tabla bioquímico con los mismos. No. ¿Qué tendría bioquímicos? Ah, no, solo la matrícula. Solo el ID de matrícula, que sería su clave primaria y además Clave foránea. clave foránea a profesionales. Y después tendríamos una tabla de enfermero que tendría solamente el ID de matrícula y le tendríamos que indicar clave foránea a matrícula. Entonces no tendría mucho sentido. ¿Está bien? Vamos a pasar solo a profesionales. Bien, y si paso profesionales, acuérdense que yo acá me faltaba un vínculo entre profesionales y localidades, ¿eh? Si paso profesionales, paso ID de matrícula con todos los atributos, ¿y qué más? El código postal de la Y el localidad. código postal de la localidad, que hacemos lo mismo que hicimos con paciente, que es clave foránea a localidades, ese código postal, not null. Bien. Ya pasamos un montón de cosas. Vamos a mirar acá, profesional. Bien.
Vamos a pasar extracciones, que es lo que dice acá, para seguir el orden de cómo está pasado acá. A ver si lo podemos pasar. Hasta ahí, hasta profesionales, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a pasar extracciones. Extracciones es un vínculo, ¿sí? Que es NAM, con lo cual se transforma en tabla. Los vínculos 1 a N no se transforman en tabla. Si ustedes en el examen pasan a tabla un vínculo 1 a N, lo consideramos un error conceptual grave. ¿Está? Para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a pasar el vínculo extracciones, que es NAM. ¿Qué le ponemos como atributos? Ahora tenemos que mirar que no existe más enfermeros. ¿Este vínculo a dónde sigue entonces? Este lado del vínculo, el lado de enfermeros. ¿Con quién estaría vinculada este vínculo extracciones? Con profesionales. Con profesionales. O sea que ahora tenemos que pensar que extracciones es un vínculo entre pacientes y profesionales. ¿Estamos? Bien. ¿Qué atributos tendría la tabla extracciones? Los atributos de la relación y hay que elegir... No, hay que elegir uno solo, me parece, como clave primaria. No. No, tendría Vamos ID de a pensar, paciente. olvídense de la clave primaria todavía. Vamos a ponerle nada más que los atributos. ¿Qué atributos tiene la tabla que surge del pasaje a tabla de un vínculo NAM? Sí o sí, tiene que tener esos atributos. Las claves primarias de las entidades que vincula. Perfecto. Primero las claves primarias de las entidades que vincula. ID de paciente, matrícula. Perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué otros atributos? ID de paciente, matrícula, ¿qué más? Fecha de extracción, hora de extracción y estado. Perfecto. Esos son los atributos. Siempre tiene las claves de las entidades, o sea, los atributos de las claves de las entidades que vincula y los atributos del vínculo. Si no hay atributos del vínculo, solamente las claves de las entidades que vincula. Los atributos de las claves de las entidades que vincula. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Este es el caso donde tengo que pensar cómo voy a construir la clave primaria. ¿Qué atributos van a ser parte de la clave primaria? ¿Está? Sí o sí lo tengo que pensar. Porque tiene atributos el vínculo. Si no tuviera atributos del vínculo, esos atributos de las claves que vincula son la clave primaria. Todos juntos son la clave primaria. Pero acá no es el caso. Acá hay atributos. Entonces, sí o sí me voy a la narrativa y voy a buscar algo que me permita hacer el análisis de dependencias funcionales, que es lo que les pedí que miraran la clase pasada para que analizáramos. Y vamos a hacer ejercitación la clase que viene. Entonces, vamos a la regla que hablaba sobre la extracción. Y dice, para la extracción se registran fecha, hora y el paciente y el enfermero que la realizó. Un paciente se puede realizar solo una extracción en una fecha determinada. Acá tengo que hacer el análisis de dependencias funcionales y digo, al paciente, ¿cómo lo identifico? Con el ID de paciente. Con el ID de paciente. Y dice, se puede realizar solo una extracción en una fecha determinada. Entonces, todo el resto de atributos de extracción, ¿con qué los puedo identificar? ¿O cuál sería el determinante de esa dependencia funcional? El ID de paciente y qué más. La fecha. Y la fecha. Porque me dice, con un ID de paciente, que sería el paciente,
y una fecha me determinan una sola extracción. Siempre que pienso en un determinante, en el determinante, ¿sí? En una dependencia funcional, el determinante me tiene que determinar un solo determinado, un solo conjunto de valores del determinado. Y acá me dice que una extracción, o sea, todos los atributos de la extracción, yo los puedo identificar con un ID de paciente y una fecha. Y ahí ya me está diciendo la clave primaria. ¿Ah? Bien. Algo más, antes de ir a mirar cómo queda ¿cómo se llama? Los atributos. Sí o sí, yo pasé las claves, los atributos claves de las entidades que vincula, ya elegí la clave primaria, que en este caso es ID de paciente y fecha de extracción, con lo cual me quedaron fuera de la clave hora de extracción, estado y matrícula. ¿Sí? ¿Qué más tengo que indicar en este pasaje a tabla? Las claves foráneas. Clave foránea, perfecto. ¿Cuáles serían claves foráneas? Matrícula y de paciente. ID de paciente, perfecto. ID de paciente, clave foránea paciente. Matrícula, clave foránea profesionales. ¿A alguna de las dos le tengo que poner not null? ¿O a las dos? A la de profesional. A la de profesionales. Porque quedó fuera de la clave primaria. La que queda dentro o sea, el atributo que queda dentro de la clave primaria no hace falta, ¿por qué? Precisamente por eso, porque está en la clave primaria. Porque ningún atributo que conforme la clave primaria puede admitir valores nulos. Esa es la respuesta completa, digamos. ¿Sí? Bien, vamos a mirar cómo quedó acá abajo. Ahí está, extracciones. Bien. Ahí, y nosotros teníamos ya pasado tipos de exámenes. Ahí. Quería mostrarle la otra. Bueno. Entonces tenemos extracciones que tiene paciente y fecha de extracción como clave primaria, hora de extracción, estado y matrícula del enfermero. Acá le pusieron matrícula de enfermero al nombre, ¿sí? Con ID de paciente hacemos clave foránea paciente y con matrícula de enfermero y le decimos que es not null, es clave foránea profesional, es matrícula. Esto de poner también el nombre del atributo es porque acá se le puso un nombre distinto, a propósito como para mostrarles que en esos casos indicamos el nombre del atributo para que no haya confusión. Ya vamos a ver que cuando pasemos esto, lo implementemos en base de datos, nosotros las claves foráneas no van a importar los nombres de los atributos, sí el tipo de dato, ¿sí? La integridad de dominio. ¿Qué otras integridades había? Integridad de dominio refería al tipo de dato. ¿Qué otras integridades había? Las reglas. Entidad y referencial. La integridad de entidad, que era el uso de la clave primaria, sí o sí una tabla tiene una única clave primaria, que pueden ser un conjunto de atributos, pero es una única, y la integridad referencial, ¿sí? Que es justamente el establecimiento de las claves foráneas. Perfecto. Vamos a exámenes. Los vínculos ternarios también se pasan a tablas, igual que los vínculos binarios NAM. Entonces yo tendría una tabla que se llama extracción exámenes, o como le hayan puesto ese vínculo NAM, si le pusieron exámenes, exámenes. Bien. Entonces, al igual que hicimos con esta, como no existe bioquímico porque pasamos a superclase la jerarquía, ese vínculo a bioquímico se transforma en un vínculo a profesionales. Cuando paso exámenes, ¿qué atributos tiene? Igual que como pensaba el vínculo NAM, a ver. ID de paciente, fecha de extracción, matrícula, código de tipo examen, fecha, hora y resultado. Bueno, yo te voy a cambiar el orden de lo que pusiste, pero nada más que para que miremos algo. Código de tipo examen y matrícula estamos de acuerdo. ¿Sí? Pero tendría que pasar la clave de extracciones.
porque ese Por vínculo eso, ID de ternario, paciente y fecha de extracción. perfecto. ID de paciente y fecha de extracción. Vos lo dijiste, ¿sí? Pero yo quería reflejar que, ojo, que en este caso yo tengo que ir a mirar algo que no está en este modelo, que es la clave primaria de esa agregación. Extracciones. ¿Estamos? Entonces, sí o sí, voy a tener que ir a mirar el pasaje a tabla que recién hice. No lo puedo sacar del modelo entidad-relación. Los otros surgen generalmente del modelo entidad-relación, pero cuando hay una agregación, yo tengo que ir a ver cómo hice la clave primaria de esa agregación. ¿Estamos? Bien. ¿Algo más? Sí, tenía fecha y hora y resultado también como atributo. Igual que hicimos con extracciones, tendríamos que ir a ver la regla de negocio para identificar la clave de esta nueva tabla que se llama extracción exámenes o exámenes según le hayan puesto ustedes. Entonces vamos acá. Un mismo tipo de examen puede ser realizado más de una vez para una extracción en diferentes horas si el examen hubiese fallado. En una fecha y hora pueden realizarse varios tipos de exámenes. Parece extracción, ¿no? Bien. ¿Y entonces? ¿Cuáles serían los atributos que conforman la clave de esta tabla exámenes? Con el tipo de examen no puedo, porque en el análisis de dependencias funcionales, los atributos del determinante me determinan un único conjunto de los determinados. Si yo pongo solamente código de tipo de examen, me van a salir millones de cosas del otro lado y me tiene que salir una sola de la dependencia funcional. Entonces le agregamos la fecha y la hora, ¿o no? De un examen, ¿no se le pueden Claro. estar haciendo en una fecha y hora varios tipos de exámenes? Sí, te lo dice ahí. En una fecha y hora pueden realizarse varios tipos de exámenes. Pero con el código de examen, digamos. Y pero Sumado también. se les pueden estar haciendo varias extracciones, el mismo tipo de examen en el mismo momento. Entonces también el otro. Necesitamos la extracción también. Claro. ¿Sabes? ¿Cómo identificábamos la extracción? La fecha y el ID de paciente. La fecha y el ID de paciente. Entonces, la extracción, que es fecha y ID de paciente. ¿Qué más? Al parecer La fecha y la hora La hora y el tipo de y el tipo de examen. Bueno, Sí. es como larga la clave, ¿no? Bien, vamos a ver acá. Fíjense, lo mismo que dijimos recién. ID de paciente, fecha de extracción, el código de tipo de examen, la fecha y la hora, y me dice qué matrícula del bioquímico está haciendo la extracción y el resultado, el examen, y el resultado de ese examen. Y tenemos todas las claves foráneas de los vínculos que tenía este vínculo ternario, ¿sí? El ID de paciente, la fecha de extracción es clave foránea a extracciones, ¿eh? Ojo, no separo y no hago que el ID de paciente sea clave foránea paciente, ¿sí? Porque yo tengo que seguir la navegación. Entonces, ID de paciente y fecha de extracción, clave foránea extracciones. ¿Necesito decirle que es not null? No. No. Porque están en la clave Porque primaria. están en la clave primaria. El código de tipo de exámenes, clave foránea tipo de exámenes, y la matrícula del bioquímico es clave foránea a profesionales matrícula. Y ahí sí necesito decirle que es not null porque no está en la clave primaria la matrícula del bioquímico. Y ahí terminamos de hacer el pasaje a tablas de este modelo. En lo que tardamos menos de 1 hora y media, chicos, bastante menos de 1 hora y media porque estuvimos dialogando, charlando y haciendo un montón de cosas, ¿sí?
tienen 1 hora y media generalmente para resolver esto, más lo que vamos a ver la clase que viene, que es hacer las consultas en álgebra relacional de 2 requerimientos como los requerimientos que están acá. Listar los bioquímicos que realizaron exámenes, ya vamos a ver que combinando tablas vamos a poder resolver estas consultas con álgebra relacional. Bien. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno. Yo estoy viendo bastantes